más de Dígalo Aquí. Ya en este segmento tenemos contacto con nuestro colega corresponsal de La Voz de América, Gesell Tobías, para hablar un poco de lo que se generó en México, específicamente en esta reunión del Grupo de Lima, una reunión pues obviamente esperada a nivel de América, sobre todo por la cantidad de países que allí se reúnen y los mensajes que están mandando cada día mucho más directos, más elocuentes hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Bienvenido, Gesell, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablábamos justamente de, sin cortapisas, pedirle al régimen de Nicolás Maduro que evite hacer estas elecciones del 20 de mayo por ser irritas y por no cumplir ningún panorama establecido a nivel internacional dentro de lo que son las elecciones democráticas. Gesell. Efectivamente, como tú lo dices, hubo una reunión del Grupo de Lima justo acá atrás mío en el edificio de Relaciones Exteriores de México. El huésped, mejor dicho, el anfitrión de esta reunión del Grupo de Lima, el canciller Luis Videgaray, aseguró eso que tú estás mencionando, que no se pueden realizar estas elecciones porque no hay transparencia, porque no hay garantías, porque no están todos los miembros de la oposición representados en estas elecciones y que por lo tanto se trata de elecciones fraudulentas. Pero también el tono con el que se dirigieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro fue aumentando. El canciller de Argentina, el canciller de Chile, el canciller o la canciller de Canadá, ninguno de estos cancilleres que hablaron después de Videgaray tuvieron problema alguno en asegurar que se trata de una dictadura. Es más, el canciller de Argentina dijo: ahora Venezuela ya conoce lo que es tener una dictadura como nosotros lo tuvimos en el pasado. Por lo tanto, haciendo énfasis en lo que tú mencionabas, el tono con el que se dirigen al gobierno de Nicolás Maduro sin ninguna duda ha cambiado. Y la sensación que se dio durante esta conferencia de prensa que tuvieron, luego de la reunión que ellos tuvieron previo a esta conferencia de prensa, es de que se trata de un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro. Videgaray le mencionó al leer el comunicado conjunto que le piden que detenga las elecciones, pero que si no lo hace, prácticamente la región estaría dando un nuevo paso, ya no para dar declaraciones, sino por fin, para muchos, para tomar acciones concretas, acciones específicas. Y ese fue el pedido que hizo Estados Unidos a través de su vicepresidente Mike Pence hace solo una semana atrás desde la Organización de los Estados Americanos. Estos pasos que se podrían dar posiblemente sean económicos, financieros, posiblemente tenga que ver con el rompimiento de tratados comerciales de Venezuela con otros países. ¿Y por qué decimos eso? Porque por primera vez en una reunión de trabajo del Grupo de Lima estuvieron presentes los ministros de Economía y de Hacienda de los países de la región. Esto indica que hay un involucramiento más cercano para ver qué medidas económicas se pueden tomar que puedan impactar al gobierno del presidente Maduro. Tomando en cuenta esta declaración por parte del Grupo de Lima, Gesell, ahora, si se quiere, se espera que quizás el pronunciamiento de la Comunidad Europea también cuente con esta contundencia, precisamente ya que acá había una delegación precisamente de España y que entonces, una vez dada el primer paso por parte del Grupo de Lima, donde se integra a Estados Unidos, entonces resta ahora gran parte de esa comunidad internacional con amplio impacto en la región. Sin ninguna duda, José, un saludo para ti, gran por saludo. Cierto. Hay algo muy peculiar que ocurrió durante esta jornada de reunión del Grupo de Lima, José, y esto tiene que ver con que Estados Unidos y el Parlamento Europeo participaron de ella. Esto no había ocurrido en el pasado. Ni Estados Unidos ni el Parlamento Europeo son parte ni miembros del Grupo de Lima. El Grupo de Lima está conformado por países de la región. No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habría estado a través de una videoconferencia, al igual que lo habría hecho el Parlamento Europeo, para formar parte de la reunión que tuvo el Grupo de Lima esta mañana, lo que indica el interés más amplio que tienen estos dos sectores muy poderosos a la hora de tomar decisiones finales y a la hora de presionar también a los países de la región para que ya dejen las declaraciones y pasen a las acciones. Estados Unidos también hizo un llamado cuando Mike Pence habló desde la Organización de Estados Americanos para que se expulse a Venezuela de este organismo internacional.
Es muy posible que ese tema también haya estado en la mesa, pero como tú lo dices, lo único que indica esta participación tan mayoritaria es que realmente la región, junto con otros países, como incluso la misma Europa como bloque, están realmente decididos a moverse en dirección a poner sanciones a Venezuela si el gobierno no cesa con sus intenciones electorales de este próximo 20 de mayo. Hazel, esto es una pregunta que se hacen muchos venezolanos, sobre todo los que están desesperados en Venezuela. Hoy el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el señor John Bolton, dijo que la comunidad internacional debe estar dispuesto a ejercer más presión sobre Venezuela. De hecho, empezó diciendo que Estados Unidos está dispuesto a tenerla en función de estas írritas elecciones del 20 de mayo. Muchos pueden decir, bueno, pudiera ser la presión lo que acaba de decir el Grupo de Lima, es decir, darle un ultimátum. Hay quienes se preguntan, ¿solamente quedaría que en sanciones económicas pudiera quedar la posibilidad remota de salir un poco del tema de la diplomacia y en virtud de la ayuda humanitaria, en tener algún tipo de intervención hacia Venezuela, o esto está completamente descartado en ese escenario, Hazel? Te voy a dar la respuesta diplomática que me dan a mí cuando yo hago esa misma pregunta a los funcionarios, y es, todo está sobre la mesa. Esa es la respuesta diplomática, es decir, no se niega que Estados Unidos o cualquier otra fuerza pueda provocar una intervención en Venezuela con objetivos humanitarios. No obstante, tampoco se confirma de que ese sea el siguiente paso. Las acciones económicas no han terminado. Puede la región todavía tomar muchas acciones para poder bloquear la entrada de dinero al gobierno de Nicolás Maduro, pero también hay que recordar que Estados Unidos le sigue comprando petróleo a Venezuela, 500,000 barriles de petróleos diarios son los que le compra Estados Unidos a Venezuela, y si finalmente la discusión llega a ese tema, la cancelación de esa compra también podría impactar duramente al gobierno de Venezuela. Por lo tanto, hay todavía otras medidas económicas que seguramente la región podría tomar antes de cualquier intervención, incluso si se trata de una intervención humanitaria. Ahora, dicho esto, te comento que hablé con Antonio Ledezma hace unas horas atrás, y él me decía, ya estamos cansados de cualquier sanción que no tiene ningún efecto, ya estamos cansados de las declaraciones, queremos intervención militar para poder ayudar a aquellos que están necesitados en Venezuela. Entonces, sin ninguna duda, ya hay personas como la del opositor Antonio Ledezma que están esperando, están pidiendo que autoridades como la misma Estados Unidos tomen este tipo de pasos. Hazel, muchísimas gracias por tu participación, por este informe, estaremos muy atentos. Un gran abrazo a todo el equipo, un gran abrazo a la distancia, a todo el equipo de La Voz de América. Gracias por la información. Un abrazo para ustedes también. Gracias, Hazel. Sobre todo, pues, haciendo esas preguntas incómodas. Así es. Que hay que precisarlas, claro. Porque eso es lo que la gran pregunta que se hace en la mayoría de los venezolanos para terminar de acabar con ese régimen. Tenemos que hacer pausa, ya venimos con más.